Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos a una nueva oportunidad, a un nuevo comentario de la lección de Escuela Sabática. Un saludo para todos ustedes que fielmente están allí siguiendo este comentario tan especial. Queremos agradecerles por recibirnos en sus hogares, en sus casas y poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Sea el lugar donde estés, sea el cargo que tengas en la iglesia, o aún si no perteneces a nuestra iglesia y escuchas esta lección, que Dios te pueda bendecir en esta oportunidad. Como siempre tenemos al pastor Manuel Ospino con nosotros. Pastor Manuel, un saludo allí para toda la gente que nos ve, pastor. Dios les bendiga y les guarde, querida familia. Desde Mérida, Venezuela, le enviamos un caluroso abrazo, bendiciones y bienvenidos a su programa. Amén, amén. Gracias, pastor. Le cuento que pues siempre tenemos reacciones, siempre muchos hermanos de Santa Marta, de otros lugares, han estado viendo este programa. Así que con mucho cariño se realiza para cada uno de ustedes. Y esta semana corresponde la lección número 11, ya terminando, pastor, nuestro folleto de este trimestre, ¿sí? Pasó bastante rápido y lo hemos disfrutado. Compartir la historia de Jesús. Qué interesante título para comenzar. Estas cosas os he escrito a vosotros, dice allí el texto para memorizar, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 1 de Juan 5:13. Es interesante nosotros notar que en este episodio o en este versículo especial tenemos nosotros el resumen no solamente del Evangelio, sino también de la oportunidad de compartir a otros, de compartir con otros el mensaje del Evangelio, mensaje del Sagrado Evangelio. Pastor Manuel, ¿de qué nos habla esta lección? ¿Por qué será importante compartir el testimonio? ¿Qué compartimos? ¿Por qué se hace necesario compartir con los demás lo que hemos conocido? Muy bien, me encanta aquel texto de Primera de Juan, capítulo número 1, donde el apóstol declara que aquello que hemos visto y oído y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida estaba con el Padre, la vida eterna, y se nos manifestó y nosotros le vimos. Qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan impresionante. Y cuando pensamos en aquel texto de Hechos donde los apóstoles dicen, mira, juzgad si es justo callar o no callar, pero nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Qué cosa tan maravillosa. Cuando Jesucristo se hace una realidad en la vida, créanme que es más fácil detener el agua que cae de un río hacia la cascada que detener aquel testimonio de aquel que ha sido tocado por Jesús, que ha experimentado el poder salvador de Jesús. Y esa persona no podrá callarse, porque cuando hemos conocido la salvación en Cristo, es absolutamente imposible dejar de contar lo que se ha experimentado. Y eso es exactamente de lo que trata la lección de esta semana. La lección de esta semana combina el testimonio que la Biblia da acerca de Jesús, que podemos llamar testimonio histórico, podemos llamar testimonio objetivo, de lo que de acuerdo a los evangelios, Hechos de los Apóstoles, las epístolas y el mismo libro de Apocalipsis, ocurrió con Jesucristo, ¿ok? Lo combina juntamente con la experiencia subjetiva del creyente. Entonces, cuando conocemos la historia de Jesús de acuerdo a la Biblia, pero esa historia se experimenta en primera persona,
de tal manera que aquello que fue realidad para Cristo también viene a ser realidad para mí. Y yo experimento su presencia por medio del Espíritu, soy unido a Cristo Jesús. Mi humanidad se sujeta a su divinidad y mi mente y la de Cristo se hacen una. Allí hay poder verdadero. De eso se trata la lección de esta semana. Cuando somos transformados por Cristo, no podremos dejar de contar lo que ha ocurrido en nuestra vida por el poder de Cristo Jesús. Wow, claro que sí, pastor. Es interesante ver esa respuesta casi que automática del ser humano cuando se encuentra con Jesús. Así que Jesús es realmente la base de ese testimonio. Jesús es el centro de ese testimonio. El apóstol Pablo lo diría allí en Efesios, el capítulo 2, el verso 8 más o menos. Él nos dice que somos salvos es por gracia, es por un regalo que Dios decide hacer al ser humano. Y ese regalo se obtiene o se aprecia a través de la fe. Y yo creo que eso es maravilloso porque Dios nos da algo que no merecemos y de paso nos da la oportunidad de, juntamente con ese algo que es la salvación, nos hace hijos de Él nuevamente, nos intenta unir y empieza un proceso de transformación en nuestras vidas que va a terminar reflejando la imagen de Cristo en nuestros rostros y en nuestros corazones. Entonces eso es imposible de evitar. Por eso Jesús dijo, ¿cómo se puede esconder una lámpara, ¿sí? Debajo de algo, ¿sí? Eso se exhibe para que los demás conozcan y glorifiquen al Padre. Por eso yo creo que ese testimonio lo vivieron, por ejemplo, los apóstoles, muchos de los apóstoles que vemos una gran diferencia, Pastor Manuel y queridos amigos, cuando se acercan a Jesús, lo que son antes de conocer a Jesús y lo que se convierten luego de haber pasado un tiempo con Él, ¿sí? Vemos el ejemplo de Santiago, de Juan, los hijos de Zebedeo. Estos hombres eran conocidos como los hijos del trueno, quizá por su carácter, por sus cosas, un montón de cosas que tenían allí. Y luego que conocen a Jesús, que se encuentran con Jesús, no llegan a ser los mismos. Se convierten en personas totalmente distintas, personas totalmente diferentes. ¿Qué te parece a ti eso, pastor? ¿Consideras que estos discípulos son un ejemplo de eso? Mira, con total seguridad, el ejemplo de Juan y Santiago nos habla acerca del poder transformador que hay en Jesucristo. Y mira, Juan, esto ha pasado con todas las personas que hemos conocido al Señor Jesucristo. Antes de Jesucristo éramos una cosa y después de Jesucristo hemos sido una totalmente distinta. Y la única razón que hay entre un extremo y el otro es que Cristo está en el medio y Cristo a su llegada se abrió paso en los lugares más recónditos del alma y purificó el alma sacando pecados, vicios, defectos de carácter y nos dio una vida nueva, que es la nueva creación de la que habla el apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 5, la nueva criatura. También se nos habla en Gálatas capítulo número 5, es la nueva creación lo que vale. Cuando Cristo llega, te hace nuevo, te renueva, te cambia la mente. Y mira, Juan, yo no suelo contar mucho mi historia personal, pero creo que esta lección vale mucho la pena. Mira, Juan, cuando hablamos de Juan y Santiago y su carácter terrible, yo quiero decir que yo me identifico mucho con este carácter, porque antes de que yo conociera a Cristo, mira, Juan, yo tenía 16 años y de alguna manera espantosa y horrible, yo había llegado a creer que era bastante inteligente como para obedecer a mi mamá y quedarme callado ante los regaños de mi mamá. Yo pensaba que podía superar a mi mamá
en el discurso, tú sabes, en una retórica, en un toma y dame, ¿verdad? Yo pensaba que podía superar a mi mamá. Y entonces me convertí en un hijo contestón, rebelde, argumentativo, contencioso, y cada vez que mi mamá me decía algo, yo le contestaba y le refutaba. Y entonces mi mamá y yo comenzamos a tener demasiados problemas cuando yo tenía 16 años. Mira, Juan, tú no me lo estás preguntando, pero los problemas eran de tal magnitud que un día, Juan, mi propio padre, estando en mi casa, él se dio cuenta que yo estaba ofendiendo a mi mamá con mi boca. Y sabes que mi papá, Juan, me llamó la atención y me dijo estas palabras. Yo nunca las voy a olvidar. Me dijo, si tú eres verdaderamente hombre, vamos afuera y vamos a pelear como los hombres. O sea, mi propio padre me estaba ofreciendo golpes y yo solo tenía 16 años. Y en ese momento de mi vida yo me di cuenta que yo tenía un problema. Y mira, Juan, ¿sabes qué? Después de Cristo, adivina a quién llaman mis padres cuando tienen que hacer una consulta. Llaman a su pastor favorito. ¿Y sabes quién es su pastor favorito? Aquel muchacho rebelde que a los 16 años fue encontrado por Jesús. Hoy es un orientador de su familia. ¿Cómo se explica eso, Juan? ¿Cómo tú puedes explicar eso? Juan, es el poder de Cristo, es el poder que hay en Dios, porque el poder que hay en Dios es real. Por eso quiero decirte, amigo, amiga, que me escucha en esta hora, mira, aquí lo que importa, al final del día, aquí lo que importa es que Cristo es poderoso para transformar tu vida. No importa si no lo puedes explicar con las mejores palabras. No importa si vas a dar la lección de la escuela sabática en tu iglesia o por una conferencia virtual. Mira, no te preocupes en centrarte en decir las mejores palabras que adornen la mejor teología y doctrina expositiva. No. Mira, si tú sabes lo que Cristo ha hecho en tu vida, eso basta para que tú puedas decirle al mundo que hay un Salvador que es tan real y poderoso que puede sacar del vicio, que puede sacar del pecado, que puede limpiar el pasado y darnos un futuro totalmente nuevo y un presente lleno de gozo a pesar de las tribulaciones del día a día. De eso se trata, Juan, eso es lo que vale, que en Dios hay poder para salvarnos y ese poder es tan grande que nos cambia completamente cuando solo le entregamos a Dios nuestra voluntad. Wow, qué interesante historia. Debo confesar que yo no la conocía. Así que, pastor, es muy interesante eso, porque el trabajo que Dios hace es real. El trabajo que Dios hace es real y bueno, Él nos transforma, Él nos hace nuevos. Mira qué interesante el deseo de toda la gente, la página 13. Dice acá la sierva del Señor. Dice lo siguiente. Dice allí, el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor y el amor no puede ser exigido. No puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Mira qué interesante, pastor, y todos nuestros amigos que están viendo allí, que solamente el amor que Dios ha implantado en nuestros corazones puede dar como resultado amor en los demás. Y cuando pensamos, por ejemplo, en un problema familiar, cuando pensamos en un problema de relaciones interpersonales, hermanos o padres, familia, cuando pensamos, además de ello, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo e incluso con tus enemigos, el Señor dice una cosa: si tú das amor, vamos a hacer entre los dos que exista un amor en respuesta a ese amor dado. Por eso, cuando nosotros damos el testimonio de nuestra vida con amor hacia los demás, no vamos a tener una respuesta diferente, una respuesta negativa de parte de otros, sino que va a ser amor también, va a ser amor, ¿sí? Y ese amor nos lleva a contar lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿sí? Es interesante que más adelante, en la historia de los evangelios, nosotros notamos que un hombre estaba endemoniado, un hombre había sido poseído, un hombre tenía una vida totalmente
digamos, entregada a los poderes demoníacos, y el Señor los libertó en un momento. El Señor le dio libertad. Y luego que le da libertad, Pastor Manuel y amigos, a mí me sorprende que en vez de empezar un proceso de discipulado, un proceso de entrenamiento, un proceso de evaluación hacia este hombre, un proceso donde fuese autorizado por una iglesia, donde fuese autorizado por una junta, donde fuese a una universidad o fuese a hacer un congreso para ser misionero, en vez de Jesús hacer un trabajo de este tipo, Jesús le dice, ve y cuéntale a los tuyos cuántas maravillas Dios ha hecho en tu vida. Cuéntale lo que ha ocurrido contigo. Y ese testimonio fue suficiente. No sabemos qué más pasaría. Seguramente este hombre, no sabemos a cuánto les predicaría y lo abarcante que sería su ministerio o su vida a partir de ese momento. Pero contar esa historia encierra un poder en sí mismo. ¿No te parece, Pastor Manuel? Es que es así, Juan. Mira, por esa razón, escucha esto, por esa razón Dios no envía ángeles a predicar el evangelio. Y tampoco Dios hace un texto bíblico gigante con las nubes para que todo el mundo lo lea. Es decir, si el evangelio consistiera en la transmisión de un contenido cognitivo, es decir, de un contenido lingüístico, literal, que la gente tiene que aprender y confesar, entonces, bueno, sencillamente hagamos murales por todo el mundo y ya, ese es el evangelio. No, el evangelio necesita de la carne. ¿Qué quiere decir eso? Necesita de un agente humano que haya sido transformado para que las personas se den cuenta de que la gracia de Dios sí es real, de que la gracia de Dios sí actúa. Por esa razón, Juan, mira, hay algo maravilloso. Escucha, ¿sabes cómo se dice mensaje en hebreo? De hecho, de allí viene una palabra aramea que es besorá, que es mensaje, ¿verdad? Mensaje en hebreo y arameo se dice besorá, es decir, ese es el mensaje del evangelio, besorá, las buenas nuevas. Lo interesante es que la palabra hebrea besorá tiene la misma raíz que la palabra aramea basar, que es carne. Es decir, para que el evangelio funcione, tiene que encarnarse en un testigo. ¿Te das cuenta? Para que el evangelio sea real, la gracia de Dios tiene que caer sobre alguien, estar dentro de alguien para transformarlo y dar testimonio. Ahora, Juan, mira, ¿te parece casualidad entonces que la epístola del apóstol Pablo a los Efesios diga en Efesios capítulo número 2, versículo 4, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, ¿verdad? Aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. ¿Para qué? A ver, ¿para qué dice la Biblia? Efesios capítulo 2, versículo 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Pregunto, Juan, a ver, ¿por qué Dios quiere mostrar su gracia a través de lo que su gracia ha hecho posible en el ser humano? ¿Por qué? Porque para que el evangelio sea poder de Dios, debe efectuarse poderosamente en la raza caída para elevarlas hacia la familia del cielo en obediencia al gobierno divino, para que el gobierno divino, conformado por los ángeles, los representantes de los mundos no caídos y todo el universo no caído, pueda ver que Dios es capaz, por medio de su gracia y poder, de elevar a la altura de la familia celestial a aquellos que se rebelaron contra sus mandamientos. ¿Te das cuenta? Entonces, la gracia de Dios será alabada por los siglos de los siglos cuando el universo vea el testimonio de aquellos quienes una vez fueron rebeldes, elevados a la altura de los ángeles, en obediencia, en santidad, en gozo, por causa de la santidad y la gracia de Dios. Por esa razón el evangelio requiere un agente humano. Por esa razón el predicador es un hombre
Y el predicador siempre será un hombre, no será un ángel, porque para que el evangelio funcione, debe reflejarse en la vida personal de aquel que lo transmite. Mira qué interesante eso que dice pastor, porque eso me recuerda a Cristo, ¿sí? Eso me recuerda a Cristo, que podríamos decir que fue ese mensaje hecho carne ahora. Un mensaje que fue hecho hombre, que fue encarnado, para que pudiésemos comprender su amor, para que fuese el reflejo del Padre. Y yo creo que sin duda alguna no hay mayor evidencia, no hay mayor certeza cuando se predica que con el mismo momento dices, yo fui transformado, yo soy una persona que fue rescatada y ahora puedo contarte lo que el Evangelio hace en mí. Eso además nos da una gran seguridad, no en nosotros, no en nosotros porque creamos porque en nosotros está entonces el Evangelio, hay seguridad o hay una oportunidad de compartir con los demás, sino que hay una seguridad, basada en Cristo Jesús. El libro de Hebreos lo dice así, ¿no? Que así que hermanos, teniendo cierta libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Dice allí Hebreos capítulo 10, versículo 19. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es interesante ahora que esa seguridad se basa en una de las grandes doctrinas y creencias que tenemos nosotros como adventistas del séptimo día, que es bíblica, donde encontramos a Cristo intercediendo por nosotros en este momento en el lugar santísimo. Y muchos han dicho y han argumentado que esa es la verdad presente para este tiempo, la obra que Cristo hace en el santuario celestial. Y esa obra es tan crucial para el pueblo de Dios que debería ser el tema que esté en nuestros labios para tener seguridad de que el Evangelio tiene un sustento arriba, tiene un sustento real, tiene un sustento muy, muy contundente de lo que Cristo está haciendo por nosotros. Por eso, esa necesidad de testificar no se basa en historietas, no se basa en unas historias o libros de cuentos, no se basa, digamos, en algo que no ha sido probado o en algo real o algo humano, se basa en una seguridad de lo que Cristo hace por mí en este momento en el cielo y yo puedo ser apropiado, yo estoy apropiado de esa gracia y eso me hace testificar con poder. Porque si no existiese esa verdad, no existiese esa intervención de Cristo, es muy probable que nosotros no pudiéramos predicar con tanta seguridad, porque ¿en qué confiaríamos? ¿Cierto? ¿En qué confiaríamos nosotros? Yo creo que, pastor, eso es muy valioso. Eso es muy valioso cuando estamos hablando de testificar. Y existe algo que vale, por lo que vale la pena. Existe una verdad por la cual vale la pena testificar. Háblenos un poco de eso, pastor. Mira, Juan, yo voy a leer un texto que se encuentra en el libro o la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo número 5 y voy a leer el versículo 1, 2, 3 y luego voy a leer el 5. Mira lo que dice la escritura para que veas cuál es la esperanza que juntamente con el ministerio de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial acompaña nuestra seguridad de redención en Cristo Jesús. Mira lo que dice acá. Dice así: justificados pues por la fe, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y ahora miren lo que dice el versículo 5. Y la esperanza, escucha, la esperanza no avergüenza, o mejor dicho, la esperanza no nos defrauda. ¿Por qué la esperanza no nos defrauda, Juan? A ver, la esperanza es aquello que se aguarda para el futuro, ¿cierto? La esperanza es aquello que algo nos asegura en el presente que viene, pero no ha llegado aún, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la esperanza que no defrauda? Mira la esperanza que no defrauda. Dice así: y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, nota esto, Juan. El Espíritu Santo, y esto siempre me gusta decirlo porque es la verdad del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es el mismo poder que resucitará de la tumba a los muertos durante la segunda venida de Cristo. En otras palabras, el Espíritu Santo es el poder de la resurrección. Lo que el Nuevo Testamento nos está diciendo aquí es que ese poder que pertenece al mundo venidero, que pertenece a la época de la resurrección, ese poder ya está disponible hoy. Así que aquello que el creyente espera del futuro ya lo tiene en el presente, para que en el presente la vida del creyente pueda ser purificada y limpiada de todo pecado y el creyente pueda ser renovado por el Espíritu Santo que le ha sido dado de parte de Jesucristo. Ahora entonces, si esto es así, Juan, la esperanza que nosotros aguardamos es una esperanza de la cual ya tenemos un anticipo, tenemos las primicias, tenemos los primeros frutos, que es el Espíritu Santo que ya vive en nosotros. Así que la garantía de que al testificar nosotros podemos hacerlo con seguridad y de que vale la pena contar la historia de Jesús y seguir testificando, es que aquello que nosotros prometemos cuando damos el discurso cristiano, la venida del Espíritu, la venida de Cristo a la tierra, ¿ok? El poder de la resurrección, aquello que anunciamos y predicamos, eso ya lo gozamos en el presente, ya participamos de esto en el presente. Y esa es la razón por la cual hoy podemos ser transformados. Es la razón por la cual hoy podemos vivir vidas nuevas. Porque aquello que esperamos para el futuro, Dios ya hoy nos lo ha concedido por medio del Espíritu Santo que nos da el poder de resucitar a una vida de pecado y resucitar a una vida totalmente nueva en Cristo Jesús. Wow, muy interesante eso, pastor, porque eso significa entonces que desde ya ese Espíritu Santo nos puede dar cosas, por así decir, las cosas sobrenaturales para el ser humano. De hecho, el mismo acto de conversión es comparado a esa muerte. El apóstol Pablo diría que en Cristo estaba juntamente crucificado y ya no vivía él, sino que ahora vivo yo. Y lo que vivía en la carne, lo vivía por fe en el Hijo de Dios. Así que lo que el apóstol está diciendo es que a partir de ahora todo es Cristo para mí, todo es Jesucristo. Y yo enumeré al menos unas 4 cosas que se nos dan en un paquetico que el Espíritu Santo tiene para nosotros ahora mismo, como lo decía el pastor, no después, no mañana, sino ahora. Y por eso vale la pena, porque sería egoísta disfrutar de esas bendiciones y no querer que otros las puedan disfrutar. Y lo primero es que Dios nos hizo hijos de Él. Y eso significa que somos herederos de una promesa maravillosa que le hizo a alguien una vez, al ser humano, a toda la raza, a través de Abraham y a través de Adán, de darle esperanza y salvación, y nos hace hijos nuevamente, y podemos llegar al cielo, o en este momento podemos pertenecer a esa familia celestial. Otra cosa es que, aunque el enemigo está acechando y anda por allí queriendo hurtar, matar y destruir, Jesús ha venido para darnos vida en abundancia. No una vida sufriente, no una vida angustiada, no una vida amargada, no una vida llena de grandes tribulaciones y angustia, sino una vida abundante que se puede vivir en Él. Y eso está disponible a través del Espíritu Santo. Otra cosa es
que Cristo dijo, yo he venido a darles paz, no como el mundo la da, no la paz que te puede dar unas terapias, no una paz que te puede dar la soledad, la naturaleza, una paz la cual es completa, es llena en Cristo Jesús. Una paz que se mantiene en medio de la tribulación. Y finalmente, el cuarto, que realmente son tres, es un proceso de salvación, el cual Cristo ofrece justificarnos, Él ofrece santificarnos, que es el proceso que ahora mismo el Espíritu Santo nos regala, y luego una redención completa. Así que todo esto produce en nosotros tener un propósito en la vida, tener un propósito definido de quién somos, para dónde vamos y de qué hacemos el aquí en el ahora. No solamente eso, podemos vivir en paz, podemos vivir tranquilos, podemos gozar del día a día sabiendo que tenemos a alguien que nos respalda y que está con nosotros. Si no significa que no tendremos pruebas, persecuciones, pero siempre el bien va a triunfar sobre nuestra vida y tendremos la victoria. Y algo muy preciado que es la felicidad. Este tiempo ha aumentado los grandes índices de depresión, de tristeza, de soledad, y todos hemos sido víctimas en ese momento por diferentes situaciones. Y cuando estamos en esas circunstancias, aparece Jesús y nos provee eso que tanto necesitamos, que más nadie puede dar. Así que eso es maravilloso, Pastor Manuel y queridos amigos. Yo creo que no existe algo más maravilloso que el Evangelio, que es real, que es palpable, que es vivible, si se puede utilizar esa palabra, y otras personas pueden disfrutar. Por eso queremos finalizar en esta oportunidad con una oración por cada uno de ustedes que nos ha escuchado. Pastor Manuel, si puede regalarnos unas palabras finales y también una oración por todos nuestros amigos que han estado escuchando. Claro que sí. Mis palabras finales para este comentario, repaso de la lección de la escuela sabática es que la historia que Dios el Padre hizo posible a través del Espíritu Santo que se verificara en Jesús, en otras palabras, aquello que fue real para Cristo durante su vida terrena, atención, es real para nosotros a través de la intercesión de Cristo por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que si Dios le dio a Cristo la plenitud de Dios, según la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, también se nos da a nosotros para que podamos alcanzar la altura de Cristo Jesús y testificar de su poder transformador. Así que vamos a orar para que el Señor nos regale esa bendición, esa dicha de tener toda la plenitud de Dios y alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Oramos. Nuestro Padre Celestial, en el nombre precioso, maravilloso de Cristo, te pedimos, Padre, que tú puedas suplirnos con tu Santo Espíritu día a día, hora tras hora. Que tu Espíritu nos sostenga, Señor. Que a través de tu Espíritu Jesucristo sea real para nosotros. Jesucristo pueda sostenernos por medio de su poder. Que por medio de su gracia podamos alcanzar, Señor, la plenitud y la estatura de Cristo, para que la gente pueda ver en nosotros que hay un carácter diferente, que hay un carácter purificado, que hay un testimonio poderoso de lo que tu gracia puede hacer en el ser humano. Te pedimos, Señor, que nos uses para contar la historia de Cristo y contarla a través de nuestro testimonio personal. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que Dios les pueda bendecir a cada uno de ustedes que estuvieron allí conectados. Nos veremos en una próxima oportunidad. Recuerden dejarnos sus comentarios, compartir este video por sus amigos y hermanos y que Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Hasta la próxima.